Uno de los problemas que hay en la industria de los videojuegos es que los personajes, los lugares, arte en general, la historia y sus posibles sagas son parte de las empresas y no de los creadores. Esto ha fomentado que cuando su contrato acaba o son despedidos por cualquier razón, dejen los proyectos. Los juegos pierden una parte importante de su esencia, ya que las personas que trabajaron en los futuros proyectos tienen ideas diferentes. Esto hace que la saga se comience a desviar, creando secuelas innecesarias o se pierde completamente la continuidad de la historia. Un ejemplo de esto es la saga Banjo-Kazooie, que al pertenecerle a Rare, todo lo que conlleva son de su propiedad, y al cambiar el equipo que trabaja en ella, se perdió una parte importante, hasta el punto de que no ha habido otro juego en mucho tiempo, cosa que los fans de la saga han mermado, ya que desean ver una continuación. Siguiendo con el mismo tema, estas personas que sembraron los cimientos fundaron una nueva empresa y su primer juego es una continuación espiritual del concepto, y así es como nació Yooka-Laylee. Este título fue desarrollado por una empresa de muchos trabajadores de Rare, Playtonic Games, siendo distribuido por Team 17, que al mismo tiempo ayudó en el desarrollo, el cual vio la luz en el 2017 y está disponible tanto en descarga digital como en formato físico para el Xbox One, el PlayStation 4, el Nintendo Switch y la PC en la plataforma digital Steam, teniendo compatibilidad con diferentes sistemas operativos. El juego vio la luz gracias al patrocinio de la comunidad por medio de Kickstarter, el cual arrancó en el 2015 y en su campaña tiene el récord de ser el videojuego que más dinero recaudó en la plataforma. Esto se dio ya que mucha gente tiene un gran estima al oso con Banjo y al pájaro rojo, y para mitigar la espera optaron por la secuela espiritual de un juego de plataformas y recolección. Todo comienza con nuestros protagonistas, Yooka, un camaleón, y Laylee, un murciélago femenino. Se encuentran descansando después de arreglar su nuevo hogar, Shipwreck Creek, y haber encontrado un libro viejo. Mientras tanto, no lejos de ahí, en la compañía Ivory Towers, su dirigente ha creado una máquina que tiene la capacidad de atraer libros, ya que está buscando uno en particular que le permite modificar el universo a su antojo. Ambos héroes, al percatarse que se va el libro viejo que encontraron y pensar que al venderlo pueden obtener dinero, van a buscarlo en las malvadas instalaciones. Dentro de ellas se topan con un Pagi, una hoja de libro, la cual les indica que se han esparcido por todos lados, y aun con las intenciones de enriquecerse con el libro, van a recolectar todas, mientras el Capitán B y el Dr. Quack tienen un siniestro plan para también apoderarse de él. Este es un juego de plataformas en 3D, en el cual tienes como objetivo recolectar Pagis, donde utilizaremos a dos personajes. Yooka será técnicamente el principal, mientras que Laylee siempre estará sobre él y ayudará para efectuar diferentes habilidades. Tendremos los movimientos básicos como brincar y pegar, pero conforme avancemos podremos obtener y comprar nuevas habilidades que nos permiten efectuar diferentes movimientos, como volvernos invisibles, escupir diferentes proyectiles, realizar proyecciones de sonido, planear, entre otras, todos con el fin de resolver diferentes tareas para obtener los Pagi. Contaremos con una barra de vida, que es ejemplificada por mariposas, y cada daño que recibamos nos quitará cierta cantidad. Para curarnos simplemente hay que comerse las mariposas que encontremos con nuestra lengua, y debajo de la barra de salud está una barra de habilidad. Esta se consume al efectuar ciertos movimientos como rodar, hacernos invisibles, y para que se recargue hay dos opciones: dejar de efectuar este movimiento para que ésta se recupere, o tocar las mariposas. Esto último puede ocasionar problemas, ya que si las comemos solo recuperará la barra de salud y no la de energía, pero si las tocamos ocurre al revés, por lo que hay que estar muy pendiente de esto para adaptarnos a lo que necesitemos. El juego se centra en un mundo base que podremos explorar, pero en él están diferentes niveles, los cuales son libros que están escondidos en toda Ivory Towers, por lo que el primer paso es encontrarlos, para después poder entrar en ellos siempre que contemos con un número de Pagis. Al cumplir este requisito nos adentramos al interior del libro para seguir con nuestra búsqueda. En el interior de cada uno contará con enemigos y personajes que nos asignarán misiones o tendremos que resolver diferentes retos para que nos otorguen el coleccionable, como matar cierta cantidad de enemigos, encontrar a alguien, llegar a la cima, en fin, lo convencional. Pero también regados por todo el mundo habrá plumas. Estas son la moneda del juego que nos permite comprar movimientos con Trouser, y como ocurre con la mayoría de los juegos, al conseguir todas las monedas de un mundo nos darán un coleccionable. Los movimientos nos permiten resolver y alcanzar las cosas. Esto ocurre tanto en el nivel donde lo adquirimos, pero al mismo tiempo en niveles pasados. Siempre habrá algo nuevo que buscar con nuestra nueva habilidad.
Cada nivel es grande y muy colorido, sumado que podremos expandirlo. Esto ocurre cuando consigamos cierta cantidad de Pallys y se efectúa fuera del mundo, lo que da como resultado que podremos explorar más y encontrar todos los coleccionables, que podrás ver cuántos llevas desglosado por mundos en el menú de pausa. Algo a destacar es la cantidad de personajes secundarios que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo está Kartos, un vagón de minas viejo que nos dará acceso a niveles de carrito donde tendremos que esquivar cosas y recolectar diamantes para que al final nos recompensen. También está Retrox, un dinosaurio que crea juegos antiguos y que nos permite jugarlos siempre y cuando encontremos su moneda en el nivel. Dichos juegos son minijuegos con puntuación y tienen una jugabilidad muy parecida a juegos de la época del Atari, y es donde se podrá jugar en multijugador con hasta 4 personas, un detalle coqueto de la entrega. Otro personaje importante es la Doctora Puss, que al entregarle una moleculina nos transformará con su máquina en diferentes cosas, como plantas, vehículos, entre otros. Cada transformación tendrá diferentes movimientos especiales y nos servirá para encontrar las cosas o ayudarnos en los niveles, algo parecido a lo que ocurría en su predecesor espiritual. Y el último personaje importante es Bendy, un refrigerador que vende tónicos. Estos alteran algunas cosas, como curarte más con las mariposas, mayor poder en tus ataques, identificar dónde hay objetos raros, entre otros. Estos tónicos se obtienen de una forma particular, ya que cada uno requiere que efectuemos ciertas acciones para desbloquearlos, como matar cierta cantidad de enemigos, tener cierto número de coleccionables, y solo podremos tener activado uno, pero podremos cambiarlos para adecuarnos a lo que requiramos en ese momento. En cada nivel habrá 5 fantasmas escritores. Estos son criaturas que debemos agarrar y su color denota la forma en que se obtienen. Algunos se esconden, otros atacarán o habrá que darles de comer. Estos están ocultos y nos darán un coleccionable al capturar a todos. Los enemigos son curiosos, el que más destaca de todos son unos ojos que tienen la capacidad de tomar el control de objetos inanimados. Esto podría ser la explicación de por qué en muchos juegos que crearon los objetos tienen vida, ya que son solo los ojos los que tienen conciencia. Habrá enemigos grandes que tendrán que ser golpeados varias veces. Aparte de ello no hay muchos enemigos, pero sí tienden a ser únicos en cada mundo. También habrá jefes. Estos también destacan mucho y llegan a ser carismáticos. El detalle con ellos es que uno debe de encontrarlos en los niveles y para vencerlos debemos de utilizar ciertos movimientos para poder derrotarlos. El juego tiene un estilo de los primeros plataformeros en 3D, sobre todo los de la época de Nintendo 64, y casi todo el arte y menciones no recuerdan esta época, pero llevando una evolución por medio de los avances. Además, el comportamiento de los protagonistas es curioso. Se podría explicar como el complejo de policía bueno y malo, es decir, uno actúa amablemente mientras que el otro tiende a ser impertinente. Y como es costumbre en Rare, se hace que los personajes rompan la cuarta pared al saber que son personajes de un videojuego y recordándolo en todo momento que puedan. Y algo muy apreciable es que los movimientos están acordes de lo que se puede esperar de los personajes. Por ejemplo, Lele tiene habilidades que se enfocan más en el vuelo o en su sonar, mientras que Yoka están en cuanto a cambiar su estructura adaptándose a los elementos como haría un camaleón al cambiarse de color. Tal vez su mayor problema sea que abusa mucho de sus predecesores, intentando imitarlos. Por ejemplo, en el comportamiento de los protagonistas, que es idéntico a Banjo y Kazooie. La sección de preguntas, que es el dolor de cabeza para pasar y que aquí tendrás que hacerlo 3 veces para poder avanzar. Esto no es algo malo, pero sí da la sensación de que dejaron de largo muchos elementos que pudieron agregar, sintiéndose más como una simple adaptación de su predecesor, mucho más corta, pero como no tienen los derechos tuvieron que llegar a esto, más que algo que en sí es un avance, y algo que le otorgue su propia identidad. Yo lo recomendaría por su humor y los personajes, ya que tienden a ser muy curiosos y graciosos, por la estructura de los desafíos, ya que emplea mucho las habilidades de los personajes, y por su factor nostálgico, ya que si quieres jugar una nueva entrega de Banjo-Kazooie, esta es una opción similar. No lo recomendaría ya que sus innovaciones son muy pocas, aparte de los gráficos y los colores, es muy parecido a lo que hemos visto, y en sí es el público al que va dirigido. La duración se siente muy corta, me hubiera gustado visitar más niveles, pero lo compensa con lo extenso que llega a ser. Los enemigos no cumplen un papel muy importante, de hecho llegan al punto de que te olvidarás de ellos, y solo recordarás que están ahí cuando hacen su aparición. Y si no te gusta este tipo de juegos o no eres fan de su juego inspiración, este no hará que cambies de parecer. A todos los que les gusten los juegos de recolección y plataformas, este juego es una opción decente, ya que no ofrece novedades, pero uno puede pasar un rato divertido.
que esperemos sea el principio de una gran franquicia, ya que tienen buenas ideas, pero requieren de mejorar y no centrarse en la nostalgia. Eso es Yooka-Laylee. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!